Mañana. Ya se está grabando la clase para poder compartirla después. Mientras todos los demás compañeros ingresen, quiero darles la bienvenida de forma oficial a su cátedra de ética correspondiente al jueves 6 de mayo. ¡Hey! Felicidades a los cumpleaños del mes de mayo. No olviden que también este mes es muy especial, la celebración al Día de la Madre. Entonces, ya nos quedan 5 días para ir planeando qué vamos a hacer por ellas, ¿verdad? Y no lo podemos dejar pasar. Pero les doy la bienvenida, qué bueno que esta mañana están conectados a esta clase y damos continuidad al tema que hemos recién abierto, la unidad número 4. Por lo tanto, de una vez me dirijo a la presentación esta mañana para poder avanzar en lo que corresponde a nuestra sesión el día de hoy. Como ven, solo quisiera que por favor me corroboren que pueden ver la pantalla conmigo. Sí se ve. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, la semana pasada nosotros abrimos una nueva unidad y se trata de la unidad número 4 donde estamos abordando el tema de la ética cristiana. Entonces, bueno, el presupuesto que nosotros nos planteamos allá, el asunto por el cual dijimos que es súper importante que nosotros hablemos sobre una ética cristiana, es porque planteamos el escenario del mundo en el que vivimos, un mundo que parece que está envuelto en una espiral de caos y vaya que las últimas 2 semanas nos han revelado bastante en cuanto al caos a nivel mundial, ¿verdad? No solo hablamos de la pandemia, pero además nos encontramos en situaciones políticas muy complejas que deberíamos de tomarnos el tiempo de analizar. Muy probablemente al final de la clase podríamos conversar sobre nuestras opiniones y sobre nuestras observaciones de lo que está pasando, no solo en El Salvador, pero vaya, hoy por hoy también en países como Colombia, ¿verdad? Un estado autoritario, un estado militar, donde se está violentando el derecho a protestar públicamente por estas reformas propuestas por el presidente. Entonces, deberíamos de tomarnos algunos minutos para conversar sobre éticamente por qué esto debería de ser justificado o injustificado, llamarle bien o mal, o tan solo pues tener la reflexión al respecto. Y es que fíjense que resulta muy interesante porque nosotros cuando abrimos el tema de la ética, pues lo que en definitiva buscábamos era descubrir, definir, sentar a la base, diciendo que el criterio para nosotros de estudiar ética era encontrarnos nosotros mismos, en primer lugar, si teníamos a la base de nuestra vida un marco regulatorio al que podríamos llamar nuestro propio código ético y cuáles son los valores éticos con los que yo me comprometo, me identifico, los cuales sustentan y sostienen mi vida, mi forma de ser, mi forma de pensar. Pero además dijimos, y este código ético está prejuiciado, está influenciado, contiene elementos o quizás terceros están teniendo algo que ver con la manera en cómo yo estoy viendo el mundo, viendo la vida. Alguien está diciéndome de alguna manera que la manera en cómo me comporto es correcta. Y entonces, ¿por qué, verdad? Decimos, es que a veces nuestra conducta responde a lo que nuestra familia nos ha enseñado en la casa. La manera en cómo nosotros decimos, uy, mira, eso que está pasando está malo. O mira lo que esta mujer, ese hombre, cómo hablan, cómo se visten, cómo actúan. Eso es inmoral. ¿Por qué decimos esas cosas? ¿En base a qué empezamos a hablar de moralidad, inmoralidad? Y entonces empezamos a darnos cuenta que, pues sí, tenemos entornos internos muy cercanos a nosotros que nos han venido orientando, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Pero nos han proporcionado elementos que ahora son los que sostienen nuestros juicios de valor. Y entonces yo les digo que muchas de las cosas que nosotros llamamos la ética personal, nuestros propios valores, han sido fomentados, han sido impulsados por nuestros papás, por nuestra familia,
por nuestros abuelos, pero además también la iglesia ha tenido participación en mayor o menor medida. Y entonces la iglesia donde tú vas o la iglesia donde tus papás te han llevado durante mucho tiempo, ya no sé si tomaste la decisión de manera personal, decidir, esta iglesia me gusta por estas características, yo me identifico con el sistema de valores y creencias de esta o aquella religión porque es lo que, con lo que yo concuerdo, con lo que yo estoy de acuerdo, yo me identifico con estos valores, estos principios. En todo caso, la iglesia también nos ha proporcionado elementos para tener juicios de valor y digo la iglesia como institución, ¿verdad? No como el edificio, sino como la institución que promueve todos estos valores. Pero mira, otros círculos, nuestra comunidad, nuestros amigos, también ejercen influencia y tienen, sin lugar a dudas, mucho que aportar a nuestra conducta. Entonces, cuando dijimos al principio del semestre, ¿por qué estudiamos ética? Bueno, la finalidad es que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos. La meta, jóvenes, es que en al menos 4 semanas más seamos capaces de definir cuál es nuestro propio sistema de valores y por qué lo defendemos, cuáles son los valores con los que nos identificamos y por qué creemos que esos valores son importantes. Pero vamos a echar el gol en el minuto 90 y tanto, de cabecita en medio de todos los defensas y marcadores, cuando por fin nosotros descubrimos que somos mejores personas. Y entonces empezamos a decir, es que yo soy responsable no porque los demás son responsables, sino porque es mi valor. Yo hago lo correcto, yo hago lo que es justo, me comporto de manera equitativa en un mundo donde todos quieren hacer lo injusto, donde todos mienten, yo no quiero mentir. Pero mira, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, porque este es mi sistema de valores y lo defiendo. Yo me identifico con esto y estoy de acuerdo con ser así. Yo me siento realizado como individuo, como profesional, como ciudadano, al defender estos sistemas de valores, los que yo tengo. Ahora, fíjate, en el caos del mundo en el que nosotros vivimos, nos planteamos la idea, ¿es posible tener un código de ética superior? ¿Sería posible que haya un código de ética que sobrepase la ética de mis padres, mis abuelos, de la iglesia, de la comunidad y hasta la mía? Entonces nos planteamos la idea de que posiblemente podría haber una. Y entonces dijimos, ¿qué tal la ética cristiana? Ah, no, pero es que eso está viciado porque personas lo escribieron y no sé qué. Y entonces empezamos una discusión planteando algunos elementos que nos dan juicio, que lo que nos permiten es dividir y partir y separar lo que hasta el día de hoy me han dicho sobre el cristianismo, la ética cristiana, Dios y su Biblia, frente a la evidencia que nosotros tenemos o estamos discutiendo en el día de hoy. Y entonces empezamos a hablar de varios temas en cuanto a si, ¿cuál es la ética de Dios? Y entonces yo les presenté en aquella ocasión 3 elementos que yo les decía. La ética cristiana consta de al menos 3 elementos como una mesa sostenida por 3 patas. Y el primero es la verdad. Cuando uno evalúa y examina la ética cristiana, uno debe de encontrar que la base de la ética cristiana no es el cristianismo, no son los cristianos. La base de la ética cristiana es la Biblia. Ese documento, esos 66 libros que han sido presentados, escritos para nosotros, cuando uno los evalúa, uno va a encontrar que en ellos existe la verdad. No, licenciado, pero es que mire, la verdad es una cosa relativa. Bueno, es lo que estamos discutiendo, que la Biblia no tiene ningún relativismo, que la Biblia lo que nos presentan son verdades absolutas. Y lo hemos venido hablando, pero podemos seguir planteándonos esta mañana más y más elementos que nos den juicios para decidir sí o no, es verdad o no es verdad, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. La verdad es uno de esos elementos, ¿verdad? La verdad es uno de esos primeros componentes que contiene la ética cristiana. El segundo de los componentes es la justicia o la equidad. Y el tercero, pues, es la bondad. Entonces, esto es lo que en principio habíamos dicho, una ética diferente, alternativa, una ética que tiene que ver
con un estándar superior, que me van a ayudar a llegar a la meta de ser mejor persona, ser mejor individuo, contribuir a la sociedad desde este punto. Yo he sido producto de esa transformación. Entonces, empezamos a hablar, fíjate, de todos estos elementos y hicimos un contraste. Mira, es que hay elementos que deberíamos de contrastar, de comparar, de decir, por un lado, lo que nos encontramos en la legislación humana es esto. Y lo que, por el otro lado, lo que encontramos en la legislación bíblica, divina, según Dios, es esto otro. Comparemos. Y entonces empezamos a comparar, por ejemplo, la palabra ley, que es la ley para la filosofía, que es la ley para los abogados y que es la ley para Dios. Y empezamos a hablar también de otras palabras, como por ejemplo la libertad. Ajá, ¿y qué significa la libertad? Para el sistema el sistema en el cual nosotros vivimos hoy, ¿verdad? Un sistema que ya no vive bajo el régimen esclavista, pero ¿qué significa entonces ser libre? Y entonces hablábamos, ¿verdad? De, por ejemplo, si realmente somos libres, la libertad de movilidad, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Y yo creo que yo les decía de que la idea de la libertad es una idea un poco vaga en medio de nosotros. Quizás lo que quiero decir es, en pocas palabras, yo recuerdo, y no sé si lo planteé así, pero yo recuerdo la historia de un amigo que era cubano y que es cubano y que vino a El Salvador. Vino para conocer El Salvador y para estar con nosotros durante un tiempo. Y entonces, pues lo andábamos paseando, ¿verdad? Enseñándole las áreas bonitas del Salvador, aquí y allá. Y en esa época había un gran repunte de homicidios de parte de los mareros y toda la cosa, ¿verdad? Bien feo estaba. Pero como todo buen salvadoreño, uno sabe dónde moverse, dónde es seguro, dónde puedes andar después de las 10 de la noche y dónde a las 6 de la tarde ya tenés que estar metido en tu casa. Y entonces él observaba eso, de que hablábamos de eso, ¿verdad? Y hablábamos de zonas calientes, no, porque mira, ahí está muy caliente. Y él pensaba que nosotros nos referíamos al clima. Pero en El Salvador todo es caliente, decía. ¿Por qué decís que aquella parte es caliente y esta parte no? El Salvador todo es caliente, sobre todo porque vino en esta época del año, yo recuerdo. Y ahorita yo no sé si les pasa de la misma manera que a mí, pero uno suda de gratis en esta época. O sea, estás recién bañadito, recién salido de la ducha y ya estás sudando de gratis, realmente, sin haber hecho ejercicio. Uno entra a la ducha y es un sauna. La cosa es que él, por fin, a los días, entendió que nosotros no podíamos ir a donde quisiéramos, no nos podíamos desplazar en El Salvador. Teníamos un amigo que vivía en Soyapango y particularmente en la colonia de las Margaritas. Entonces, no lo podíamos ir a traer a su casa. Él tenía que llegar a un punto donde lo podíamos pasar a recoger y tampoco lo podíamos ir a dejar, porque era imposible entrar y salir de la colonia sin estigmatizarla, ¿verdad? Pero de todos he sabido que no solo esta colonia, sino muchas otras también adolecen el mismo problema. Y es el problema de la restricción de movilidad, porque las maras tienen algún control sobre el territorio. Alguno, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera elegante. Este amigo se dio cuenta de esa situación y nos decía, ¿cómo es posible que no podemos ir a su casa? ¿Y por qué no podemos ir a su casa? Y entonces en su mente, como todo buen cubano, él lo que creía era que la zona estaba militarizada y que por causa de los militares nosotros no podíamos llegar. Pero cuando le explicamos el fenómeno de lo que nosotros estábamos viviendo, él se tiró una enorme carcajada y nos dijo una frase pues bastante golpeadora. Nos dijo, y yo pensé que yo vivía en un régimen comunista, pero ustedes no saben lo que es la libertad. Porque nosotros, al menos en Cuba, dijo, son las 11 de la noche y podemos andar caminando por las calles sin ningún problema, porque allá nadie nos va a matar como lo que está pasando aquí. Y nosotros, es cierto, no podemos decir lo que nos da la gana, pero vaya, ustedes tampoco pueden decir lo que les da la gana. Y entonces empezó a hacer una comparación y un enorme contraste. Y dijo, yo pensé que al venir a El Salvador iba a encontrar libertad. Mira, fue una doble cachetada, fue como pa, pa.
yo me quedé sorprendidísimo. Eso fue hace más de 5 años. Te digo una cosa, lo que nosotros estamos viendo tiene que ver con estos presupuestos, con estos pensamientos, con estas ideas de por qué deberíamos nosotros de evaluar una ética superior. Ajá, y entonces hablamos sobre la justicia, por ejemplo. Y para el derecho, ¿qué es la justicia? Yo no sé si se dieron cuenta de lo que ha pasado últimamente, pero con la instauración de esta nueva sala de lo constitucional que es afín al Ejecutivo, es una cosa que, al menos en mis 40 años, nunca lo vi antes. Al menos así de facto, ¿verdad? Siempre se dijo, no, pero es que cuando los areneros estaban, ellos ponían a los de su bando, y después cuando los del frente estuvieron, también ellos pusieron a los de su bando. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Por qué están reclamando? Bueno, teóricamente sí, teóricamente así sucedió, pero no fue un golpe de facto como lo que estamos observando hoy. Y lo que sucede es que, en mi opinión, ¿verdad? Seguramente mi opinión es tan diversa y es una de las 1000 gotas en medio de la lluvia de ideas que pueden surgir alrededor del tema, es que ahora, si yo no soy afín a este gobierno, entonces yo no tengo quien me defienda. Si yo quiero protestar, no porque tú estés en contra del gobierno. Entonces no vamos a considerar tu opinión ni tu idea. Entonces básicamente lo que está pasando es que no hay ninguna garantía de que yo pueda estar en oposición. No es mi derecho oponerme. Y no digo que lo voy a hacer o que lo haga en este momento, pero si alguien, en el supuesto de que alguien, digamos que Samuel, Gerardo, Quique, Kenia y Luis, esta mañana ellos son contra el gobierno y desean expresarse contra este gobierno, bueno, y quieren presentar cargos o alguna demanda, alguna denuncia, los despiden ahora que todos ellos eran trabajadores de la alcaldía y los han despedido. Después de 25 años de trabajar ahí, los despidieron a todos. Entonces van a ir a donde el ministro de Trabajo para poner una demanda para que los vuelvan a contratar. No, porque el ministro de Trabajo también es afín al gobierno. Entonces, pues no nos conviene que tu demanda proceda. Así que le vamos a llamar que no procede. No procede. La demanda es injustificada. Bueno, entonces voy a ir donde el fiscal para que el fiscal le diga a usted que lo que está haciendo es un abuso de poder. No, porque el fiscal también es amigo mío. Entonces tampoco le vamos a decir al fiscal que no tenga caso. Entonces voy a ir a la última instancia, a la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados me van a hacer justicia, porque esa es la palabra que estamos viendo, justicia. Bueno, tampoco, porque ahora los magistrados son cheros míos. Entonces tampoco le podemos decir a ellos, porque como son mis cheros no te van a defender a vos, van a defender a mí. Ahora, el planteamiento es ese, ¿verdad? La justicia, según el derecho, puede verse viciada desde esa perspectiva. La justicia puede tener ese vicio, puede tener una tendencia. Ajá, sí, puede tenerlo. Por eso es que nos preguntamos, ¿y cómo es la justicia según Dios? Entonces lo que estamos haciendo es una comparación, fíjate, una comparación. Eso es lo que estamos viendo. Y hasta este momento es lo que hemos visto, que hay diferentes perspectivas entre lo que pasa en el código de ética, en la perspectiva de ética según el hombre, y hay un código distinto de ética según Dios. El estándar de la ética de Dios es diferente al mío. Nada tiene que ver con el mío. Y por eso, avanzando en los varios temas que componen esta unidad, encontramos entonces, está bueno, digamos que el estándar de Dios es bueno, pero digamos por qué es bueno, pues. Y por eso es que debemos tomarnos unos minutos para razonar cuál es la importancia de la Biblia. Si la Biblia es el código, si la Biblia es la base que alimenta la ética de Dios, entonces deberíamos de examinar ese libro, deberíamos de al menos observar algunas cosas importantes que tienen que ver con ese código para que al menos yo pueda llegar a comprender por qué digo que la ética cristiana o que la ética según Dios es superior.
Entonces, mira, esta mañana lo que quiero hacer es presentarte algunas características especiales de la Biblia y siéntanse en la libertad de preguntar y de interrumpir la clase si tienen alguna duda en el momento en el que tengan la tal duda, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo que he preparado son algunas características a las que vamos a llamar especiales de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la Biblia, ustedes saben, es una palabra griega que se traduce biblos o biblioteca. Contiene 66 libros y está dividida en dos grandes divisiones. Una parte a la que vamos a llamar el Antiguo Testamento. A propósito, la palabra testamento, ustedes la conocen, ¿verdad? Cuando una persona muere, un abuelito o un papá, ¿y qué te dejó en el testamento? Ajá, ¿cómo no? Es una herencia, un testamento, un pacto, algo que ha quedado por escrito. Bueno, el Antiguo Testamento contiene 27 libros y el Nuevo Testamento, eso está al revés, eso está equivocado. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27. Ahí hubo un error de dedo. Además, lo que van a encontrar en cuanto a las características de la Biblia es que hay más de 40 escritores involucrados y la Biblia se escribió en aproximadamente un lapso de más o menos 2000 años. Pero es interesante porque muchos de los autores no se conocieron entre sí y aún a pesar de que no se conocieron entre sí, escribieron sobre el mismo y gran tema común en la Biblia. Y te voy a decir una cosa, el tema común, el personaje principal de la Biblia no es Jesús, como muchos piensan. Eso lo dicen aquellos que nunca han leído la obra completa. Pero estos más de 40 personas involucrados ahí, en al menos un lapso de por lo menos 2000 años, escribieron sobre un tema central, y el tema central es el reino de Dios. Ese es el gran tema de la Biblia, el establecimiento del reino de Dios. Es que fíjate que es súper interesante lo que estoy a punto de decirte. Pero todo el mundo piensa que el gran tema central de la Biblia es Jesús clavado en la cruz. Él no es el tema central. Él es el autor principal. Él es el personaje principal de toda la historia. Correcto. Aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el tema central de la Biblia es ni más ni menos que la eterna lucha cósmica entre el bien y el mal. Todas estas películas como El Señor de los Anillos, las Guerras de las Galaxias y todas las sagas que ustedes habrán podido ver, todas tienen este tema central. ¿Cuál? La lucha entre lo bueno y lo malo. Bueno, está, ¿cómo es que se llama? Esta última saga de todas estas series donde estaba el Capitán América, Hulk, donde estaba... Avengers. Los Avengers, gracias. Toda esa serie, ¿cómo termina? Termina con una gran lucha cósmica entre este hombre malo, ¿verdad? Thanos, que representa toda la maldad en el mundo. Y todos los buenos están juntos para pelear contra él. Bueno, te digo algo, que los productores y los directores de Hollywood tienen una imaginación del tamaño de la cabeza de un alfiler, porque no pudieron inventarse una historia mejor. que esa historia la he leído varias veces y está metida ahí en la Biblia, ni más ni menos que la eterna lucha del bien y el mal. En la Biblia se cuenta la historia de que hay un trono que reina sobre todos los reinos y sobre todos los tronos. Y entonces la lucha es por saber quién se va a sentar en ese trono y va a reinar sobre todos los reinos. Entonces la Biblia plantea dos escenarios. Por un lado, el lado bueno es que la Biblia plantea, Dios, el Padre, tiene un hijo a quien ha hecho el heredero de su trono, y ese es Jesús. Y le ha dicho, tú te vas a sentar en mi trono y tú vas a reinar para siempre. Pero por el otro lado, en el lado malo, encontramos que Satanás se quiere sentar en ese trono y entonces él quiere usurpar el trono. Fíjate cómo la cosa, la historia entre el bien y el mal. Y entonces toda la Biblia se desarrolla alrededor de ese tema. Un trono. ¿Y quién se va a sentar en ese trono? ¿Y quién va a reinar? Ahora, aparecen muchos personajes en el desarrollo de la historia de la película. Y el personaje principal se llama Jesús. Tenemos 10 minutos más aquí en esta sesión.
Ya en unos 10 minutos se nos va a acabar esta sesión. Yo les aviso. Mientras tanto, quiero que regresemos a estos elementos de las Sagradas Escrituras que estamos viendo. Ahora, el tema central es el reino. El personaje principal es Jesús. Y su plan es recuperar la relación que se perdió en el jardín del Edén con el ser humano. Cuando Dios y el ser humano vivían juntos en armonía en el jardín del Edén, la relación era perfecta. Dios había preparado un mundo perfecto, con la provisión perfecta para el hombre. Tenía trabajo, tenía comida, tenía casa, tenía todo. Y además Dios le llevó una mujer que era preciosa para que le ayudara. Y la mujer disfrutaba de la compañía del hombre y el hombre disfrutaba de la compañía de la mujer. Y entonces ellos dos disfrutaban de una relación perfecta con Dios. Pero esa relación se interrumpió, esa relación se rompió. Y entonces, por culpa de la desobediencia de Adán y Eva, al comer el único fruto que Dios les prohibió comer, fueron expulsados de aquel jardín, de aquel paraíso, y entonces la relación se rompió. Desde ese día ha sido la intención de Dios recuperar tal relación. Y por eso es que vemos, por ejemplo, Dios enviando a los profetas y a los jueces, diciéndole a su pueblo, Israel, vuélvanse hacia mí, etcétera, ¿verdad? Además, otras características de la Biblia es, por ejemplo, algunos piensan que todas las Biblias son buenas y te digo, no, tristemente no. Las versiones están para causar confusión y locura. Entonces, hay algunas versiones o traducciones de la Biblia que tienen algunos vicios, les han suprimido algunos versículos, cambian el sentido original de las palabras, etcétera. Yo voy a recomendarles que la versión de la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron los dos traductores. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera ha sido la norma para el mundo hispanohablante desde que se publicó hace aproximadamente unos 400 años. En 1569 fue su última revisión. Y te digo de que esta es, por sobre todas, la mejor versión en español que uno puede encontrar. Algunos se quejan de que el español que ocupa es antiguo y que es comprensible totalmente, expresa fielmente lo que la Biblia quiere decir con precisión en todo su lenguaje, que se basa sobre un grupo de manuscritos griegos y hebreos cuya veracidad y fidelidad han sido establecidos a través de los siglos, que el día de hoy, si uno hace una investigación histórica, puedes trazar una línea bibliográfica genuina, auténtica, verificada y ratificada de que el contenido traducido al español corresponde a la versión en original, ya sea en griego o en hebreo, y eso es muy difícil de hacer. Pero esta versión sí lo hizo. Quiere decir que don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera eran personas muy estudiosas, eruditos, que además eran trilingües y que se dedicaron a la investigación y a la traducción de la mejor manera a nuestro idioma, el castellano. Que fielmente preserva para nosotros las palabras mismas de Dios, pues sí, en un idioma que nosotros entendemos. Entonces, esta no es una cuestión de opinión popular. Esta no es una cuestión de que, ay, pero eso es lo que usted piensa, Lick, a mí que me interesa su opinión. Esta no es mi opinión. No, esto es algo que se puede probar, que es histórico. Miren, por ejemplo, aquí hay algo que yo les estoy mostrando como una referencia. Eso tan solo es en cuanto al Nuevo Testamento. Una cosa de por qué es tan relevante observar que la evidencia bibliográfica nos proporciona información suficiente para creer que lo que la Biblia dice es verdad. Yo no sé si alguna vez se lo han preguntado, y todas esas historias serán ciertas o serán puros cuentos, como algunos dicen. Los científicos siempre intentan justificar lo que no pueden entender. Y entonces,
algunas de las historias ellos han dicho, no, es que no pasó como la Biblia lo dice, sino que realmente pasó de esta otra manera. Ok, mira, aquí hay una evidencia que debes considerar. Ustedes conocen la Ilíada de Homero, ¿verdad? Es una historia súper famosa. Bueno, la Ilíada de Homero fue escrita más o menos en los años 900 antes de Cristo. Y la copia más cercana, la copia más reciente es la palabra, earliest. La copia más reciente fue 400 años antes de Cristo. 400 años antes de Cristo. Quiere decir que hubo un lapso de más o menos 500 años entre la copia original y la última copia que se encontró. 500 años de diferencia. ¿Cuánta información se pudo haber perdido entre ellas? Bueno, son 500 años de diferencia. Pero solo se han encontrado 643 copias exactas, cabalitas, que dicen lo mismo palabra por palabra, la coma está puesta en el mismo lugar, renglón tras renglón. Luego encontramos los escritos de Platón y Aristóteles, ¿verdad? Mira, 1200 años y 1400 años entre la primera versión que se escribió y la versión más reciente que se ha encontrado. Las historias de Platón, solo 7 copias auténticas. De las copias de Aristóteles, solamente 40. Las guerras gálicas de César, la historia de Herodoto y la historia viviente o la historia reciente de Roma. Son clásicos de la historia del mundo. Todos nosotros los hemos oído. En cuanto a la Biblia, tan solo el Nuevo Testamento fue escrito 50 años después de que Jesús ascendió al cielo. El libro de Tesalonicenses fue la primera carta, el primer libro del apóstol Pablo, fue escrito 50 años después de que Jesús ascendió al cielo. Eso es bien reciente. Jesús se murió hace 50 años. Recuerdo su historia muy bien, entre 50 y 100 años. Pero miren lo que dice aquí. La historia más reciente se encontró 100 a 150 años después de Cristo. Después de Cristo, 100 años después, encontrábamos copias de porciones de libros enteros de la Biblia, todo el Nuevo Testamento, se encontraron entre 150 y 200 años. Pero mira la cantidad de copias exactas que se encontraron. 5.800 copias en griego, 10.000 copias en latín, 9.800 copias en siriaco y 36.000 porciones que habían sido mencionadas. Te digo algo, ¿por qué es tan relevante y tan importante esa tabla que te acabo de mostrar? Porque a veces uno, en cuanto a la historia, uno no puede probar ciertas cosas. ¿Cómo puedo probar lo que pasó hace 300, 400, 500, 2000 años atrás? ¿Cómo puedo probar eso? Ya no tengo la evidencia en mi mano. Bueno, es muy sencillo. La prueba bibliográfica. Veamos cuántos registros y cuántas copias exactas se escribieron de lo que está sucediendo. Si te fijaste, la cantidad de copias que se escribieron en cuanto a la Biblia es monumental, por miles. ¿Sabes qué significa eso? Significa que o lo que estaba sucediendo era que todos habían fumado de la misma y estaban teniendo una enajenación colectiva, todos estaban alucinando, o lo que dice la Biblia es la verdad, es la verdad. Todas las copias garantizan y ratifican que es la verdad. Hey, nos queda menos de un minuto para que termine la clase y ya les voy a mandar el vínculo para la siguiente. Gerardo les va a compartir ese vínculo, lo voy a copiar ahorita. Ya en unos minutos regresamos porque estamos a punto de que esta clase termine. Pero al regresar a la clase, terminamos con una parte súper importante que me queda pendiente por mostrarles. Y además les quiero dar indicaciones de un trabajo final que nos prepara para el último examen y el último laboratorio. Así que ya en un momentito